We want to, we want to, we want Queremos emparejar cada gráfico con la función correcta dada aquí en la derecha basada en la gráfica de f de x igual a la x que se gráfica en negro y se ilumina aquí en amarillo. Para hacer esto, escribiremos cada ecuación aquí en términos de f de x de nuevo. Nuestra función básica es f de x igual e levantado a la potencia de x, así que si tenemos y igual a la potencia de x podemos escribir esto como igual f de x. Si hacemos la entrada en la función fx, nos daría la función y ahora que lo tenemos escrito de esta manera, podemos ver que esta función está cambiando el signo de todas las entradas o valores x en la función original. Entonces, si pasamos al gráfico por un momento, si cambiamos el signo de las coordenadas x para el gráfico negro, todas las coordenadas más x se volverán negativas y todas las coordenadas x serán positivas. Esto tiene el efecto de reflejar el gráfico a través del eje y por lo tanto, esta ecuación producirá el gráfico A. Siguiente tenemos igual a la x otra vez. Si f de x igual a la x, luego podemos escribir esto como igual f de x. Que nos dice que esta función aquí va a cambiar el signo de los valores de la función o valores y de la función original. Así que volviendo al gráfico por un momento, aviso todos los valores y de f de x son positivos. Así que si cambia el signo de los valores y, todos serán negativos, lo que significa que el gráfico será reflejado a través del eje x. Ahora danos el gráfico rojo o gráfico B. and now, Y ahora para nuestro último ejemplo, tenemos igual a la x. En términos de f de x tenemos igual f de x. En este formulario, nos dice que esta función aquí cambiará el signo de los valores x, y los valores de función o valores, y de la función básica f de x igual a la x. Y solo dijimos si cambiamos el signo el, y coordina este gráfico negro sería reflejado a través del eje x aquí porque todos los valores y han cambiado los signos. Pero ahora porque también vamos a cambiar el signo de los valores x. Esto reflejará el gráfico de nuevo a través del eje y. Danos el gráfico verde o gráfico C para que este gráfico refleje f de x a través del eje y. Y el eje x bueno. Espero que esta explicación ayude.